La casa junto al promontorio. De Herman Cyril McNeill. No llegarás, amigo. Habrá tormenta esta noche. Será mejor que te quedes aquí, y te vayas mañana por la mañana cuando pase. La advertencia de mi anfitrión resonó en mi cerebro. Cuando llegué a la cima del promontorio, y demasiado tarde, me maldije por no haber hecho caso de sus palabras. Con un jadeo, arrojé mi mochila al suelo y me aflojé el cuello. 7 millas detrás de mí, se encontraba la cómoda posada donde había almorzado, 8 millas más adelante, aquella en la que tenía la intención de cenar. Y a medio camino entre ellas, estaba yo, exhausto y empapado en sudor. No se movía ni una bocanada de aire, ningún sonido rompía el silencio sepulcral, salvo el lúgubre y perezoso golpeteo del mar contra las rocas de abajo. En el horizonte, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un enorme banco de nubes negras, que se extendían lenta e implacablemente por todo el cielo. Ya casi había llegado a su borde, y cuando sentí la primera gota de lluvia en la frente, me maldije a mí mismo una vez más. Si tan solo hubiera escuchado a mi anfitrión, en ese momento estaría todavía en su cómoda sala con vigas de roble, bebiendo su excelente cerveza. Otra gota de lluvia salpicó mi cara, y a esa, de inmediato le siguieron otras. Durante un momento o dos vacilé. ¿Debía retroceder esas 7 millas y volver a la posada para pasar la noche? ¿O debía caminar las 8 millas que tenía por delante hasta la siguiente posada, rezando para que la tormenta no estallara hasta que me encontrara allí? En cualquier caso, estaba destinado a quedarme empapado hasta los huesos, porque en ese momento, como un sólido muro de agua, se desencadenó un torrencial aguacero. He viajado por casi todos los rincones del mundo, en el transcurso de 40 años de peregrinación, he pasado por el monzón, yendo de Japón a Singapur en dirección sur, me he visto atrapado al borde de una manga marina en las islas del Mar del Sur, pero nunca he visto nada parecido a la lluvia que cayó aquella tarde de junio en la costa sudoeste de Inglaterra. En medio minuto, toda la ropa que llevaba estaba empapada, las colinas y el mar desaparecieron, y yo avanzaba a tientas, sin poder ver más allá de 1 metro frente a mí. Luego, casi tan abruptamente como había comenzado, la lluvia cesó. Podía sentir el agua chapoteando en mis botas y escurriéndose por mi espalda mientras seguía descendiendo de manera constante hacia el valle, más allá del promontorio. Ahora no me quedaba más remedio que seguir adelante. No podía mojarme más de lo que estaba, de modo que, cuando de pronto doblé un pequeño montículo y vi frente a mí una casa baja y destartalada, no pensé en refugiarme allí. La miré de reojo en la penumbra, y mientras pasaba con dificultad por delante de la verja, con la mente ocupada en otras cosas, una voz que sonó detrás de mí me hizo detenerme de golpe. Un hombre estaba hablando, y un segundo antes, habría jurado que estaba solo. «Ha sido una mala noche, señor», comentó, con una voz curiosamente profunda, «y pronto empeorará. Ya casi han cesado los truenos y relámpagos. ¿No quiere entrar y refugiarse? Puedo proporcionarle una muda de ropa si está mojado». «Es usted muy amable, señor», respondí lentamente, observando la figura, alta y demacrada, que estaba a mi lado. «Pero creo que seguiré adelante, gracias de todos modos». «Como quiera», respondió con indiferencia, y mientras hablaba, un relámpago vívido tembló y se apagó en la densa oscuridad del cielo, y casi instantáneamente, un trueno ensordecedor pareció surgir justo sobre nuestras cabezas. «Como quiera», repitió, «pero me alegraría tener su compañía si quisiera pasar aquí la noche». Era una oferta amable, y en cierto modo, nada extraña en circunstancias como aquellas, en medio de una tormenta y cercana ya la noche. Y sin embargo, dudé. Había algo indefinible, quizá incoherente, que me decía con insistencia: «Continúa tu camino, no te detengas, sigue adelante». Me estremecí, y la ropa mojada se me pegó al cuerpo. Cosa rara en mí, de pronto estaba nervioso e incómodo, porque un extraño me había hablado inesperadamente. «Creo que si me lo permite», dije,
Sobreponiéndome a mi malestar, aprovecharé su amable oferta. No es una tarde para pasear por placer. Sin decir palabra, me abrió la verja, y yo lo seguí. Incluso con la escasa luz del crepúsculo, pude ver que el jardín estaba mal cuidado, y que el sendero que conducía a la puerta principal estaba cubierto de malas hierbas. Arbustos mojados por la lluvia goteaban tristemente sobre el suelo, y el musgo verde cubría las grietas de la fachada, dando la impresión de que la casa estuviera deshabitada. Dentro, el vestíbulo estaba a oscuras, y esperé, mientras él abría la puerta de una de las habitaciones. Lo oí buscar a tientas una cerilla, y en ese momento, el destello cegador de otro relámpago iluminó la casa, como si fuera de día. Tuve una visión fugaz de las escaleras, un tramo corto y ancho, con una ventana en lo alto, y de dos puertas, una, que aparentemente conducía a las dependencias de los sirvientes, y la otra al frente, por la que mi anfitrión había desaparecido. Pero lo más vívido de todo en esa rápida fotografía, era el estado en que se encontraba el vestíbulo. A 1 metro, o metro y medio, por encima de mi cabeza, una lámpara colgaba del techo, y desde allí, en todas direcciones, parecía haber telarañas, cubiertas de polvo y suciedad. Se extendían por todos los cuadros, y hasta lo alto de todas las puertas. Una, casi rozaba mi cara, y por un momento, una oleada de pánico irracional me invadió. Casi me di la vuelta y eché a correr, tan poderosa era la sensación de terror que me embargó. Luego, con un esfuerzo, me recuperé. Que un hombre adulto se ponga nervioso por una telaraña, es algo demasiado absurdo, y después de todo, no era asunto mío, el que aquel tipo tuviera su casa más o menos limpia. Con toda probabilidad, el hombre era un huraño excéntrico, absorto en asuntos más importantes que la limpieza de su hogar. Aunque no entendía cómo podía soportar aquel fuerte olor a humedad, como si hiciera tiempo que no se ventilaran las estancias. Era el olor de una casa deshabitada y enmohecida por la humedad y el abandono, y una vez más, me estremecí. Maldito tipo. ¿Nunca encendería la lámpara? No me importaban sus telarañas y la suciedad general de su vestíbulo, siempre que pudiera ponerme algo de ropa seca. Pase. Levanté la vista y lo vi de pie en la puerta. Lamento que no haya aceite en la lámpara, pero hay velas en la repisa de la chimenea, por si quiere encenderlas. Un tanto sorprendido entré en la habitación, y entonces, su siguiente comentario me hizo detenerme de asombro. Cuando mi esposa baje, debo preguntarle por el aceite de la lámpara. Es extraño que se haya olvidado. ¿Esposa? Jamás imaginé que una mujer pudiera vivir en una casa en semejante estado de suciedad y abandono. ¿Y no había sirvientes? Sin embargo, una vez más, no era asunto mío, así que busqué cerillas en mi bolsillo. Por suerte estaban en una caja hermética y se habían conservado secas. Riendo, encendí una y prendí las velas. Está tan infernalmente oscuro, comenté, que se necesita un poco de luz para orientarse. Con cierta curiosidad, miré el rostro de mi anfitrión a la luz parpadeante. Hasta entonces, no había tenido oportunidad de observarlo con atención, pero ahora comencé a estudiarlo con la mayor discreción posible. Muy delgado, casi al borde de la demacración, tenía un bigote desgreñado y erizado, mientras que su cabello, abundantemente salpicado de gris, estaba peinado hacia atrás, de forma desordenada. Pero lo que dominaba todo, eran sus ojos, que brillaban bajo sus pobladas cejas, con una mirada penetrante que parecía traspasarme. Cada vez me arrepentía más de haber aceptado su oferta. Su actitud era tan extraña, que por primera vez, empezaron a asomar en mi mente dudas sobre su cordura. Y estar a solas con un loco en una casa desierta, a kilómetros de cualquier otra zona habitada, mientras se desataba una terrible tormenta, no era una perspectiva que me atrajera demasiado. Entonces recordé su referencia a su esposa, y me sentí más tranquilo. Usted y su esposa deben sentirse muy solos aquí, me aventuré a decir, cuando el silencio ya había durado algún tiempo. ¿Por qué mi esposa tiene que sentirse sola?
respondió con dureza. Ella me tiene a mí, a su marido. ¿Qué más puede pedir una mujer? Oh, nada, nada. Respondí apresuradamente, considerando que la discreción era la mejor actitud a tomar con aquel hombre. La casa está en un entorno envidiable, aire puro y una vista hermosa. Me pregunto si podría prestarme un abrigo seco, como tan amablemente me sugirió. Mientras hablaba, me quité el mío mojado y lo tiré sobre el respaldo de una silla. Luego, al no recibir respuesta a mi pedido, miré a mi anfitrión. Estaba de espaldas a mí y miraba fijamente hacia el pasillo. Se quedó inmóvil, y como aparentemente no me había oído, estaba a punto de repetir mi comentario, cuando se dio la vuelta y me habló de nuevo. Una agradable sorpresa para mi esposa, señor, ¿no le parece? No me esperaba en casa, hasta mañana por la mañana. Mucho, asentí, siguiéndole prudentemente la corriente. He caminado 8 millas, para evitar que ella estuviera sola. Eso debería responder a su comentario sobre que ella se siente sola. Me miró fijamente, y yo asentí de nuevo. Muy considerado de su parte, murmuré, muy considerado. Pero el hombre se limitó a reír a modo de respuesta, y dándose la vuelta, continuó mirando fijamente el oscuro y sucio pasillo. Fuera, la tormenta iba aumentando en furia. Los relámpagos se sucedían con tal rapidez, que todo el cielo, hacia el oeste, se transformaba en una cortina danzante de llamas, mientras que el estruendo de los truenos parecía el rugido continuo de un bombardeo con cañones pesados. Pero yo solo me daba cuenta de ello de forma subconsciente, pues mi atención estaba concentrada en el hombre demacrado que permanecía inmóvil en el centro de la habitación. Estaba tan absorto en él, que no oí que se acercaba alguien, hasta que, de pronto, al levantar la vista, vi que junto a la puerta había una mujer que no me prestaba atención, sino que se limitaba a mirar a su marido con una mirada de sorpresa y terror en los ojos. Era joven, mucho más joven que el hombre, y en cierto modo, bonita. Mientras miraba a su marido, parecía que intentaba hablar, mientras retorcía sin cesar un pañuelo en sus manos nerviosas. No esperaba que volvieras a casa tan pronto, Rupert, balbuceó por fin. ¿Has tenido un buen día? Excelente, respondió el hombre, y sus ojos parecieron brillar más que nunca. Y ahora he vuelto a casa, con mi querida esposa, esperando su amorosa bienvenida. Ella rió, con una risa forzada y antinatural, y dio unos pasos hacia la habitación. No queda aceite en la lámpara, querida, continuó él, con suavidad. ¿Has estado demasiado ocupada como para acordarte de llenarla? Iré a buscarlo, dijo, girándose rápidamente hacia la puerta. Pero el hombre extendió rápidamente su mano y atrapó el brazo de la mujer. Ante su toque, ella se estremeció visiblemente. No es necesario, repuso el hombre con dureza. Nos sentaremos en la oscuridad, querida, y esperaremos. «Qué misterioso estás, Rupert», dijo ella, obligándose a hablar con ligereza. «¿Qué vamos a esperar?» Pero el hombre se limitó a reír, una risa baja y burlona, y atrajo a la mujer hacia él. «¿No vas a besarme, Mary? Hace tanto tiempo que no me besas, 12 horas enteras». La mujer no protestó, cuando su marido la tomó en sus brazos y la besó. Pero todo su cuerpo estaba tenso y rígido, como si quisiera prepararse para recibir una caricia que detestaba. De hecho, toda la situación se estaba volviendo claramente embarazosa. Quizá yo debería haber hablado o hacer notar mi presencia de algún modo. Pero algo, una fuerza paralizante de la que no podía librarme, me obligaba a permanecer inmóvil y en silencio, como un testigo mudo de la escena que se desplegaba ante mis ojos. El hombre parecía haber olvidado por completo mi existencia, y la muchacha, hasta ahora, ni siquiera me había mirado. Sin duda, aquella era una pareja peculiar, viviendo en una casa peculiar. Esas telarañas, no podía sacármelas de la cabeza. ¿No sería mejor que fuera a llenar la lámpara ahora?, preguntó ella,
tratando de zafarse débilmente del abrazo de su marido. Esas velas dan muy poca luz. ¿No? Es suficiente para nosotros, querida, respondió el hombre. Ven, siéntate conmigo. Con la mano todavía sosteniéndola del brazo, la atrajo hacia un sofá y se sentaron uno al lado del otro. Noté que durante todo ese tiempo, el hombre observaba a su esposa disimuladamente con el rabillo del ojo, mientras ella miraba fijamente al frente, como si estuviera esperando que algo sucediera. Y en ese momento, se oyó un portazo en el piso de arriba. ¿Qué es eso? La muchacha se levantó a medias, pero el hombre la detuvo. El viento, querida, dijo riendo. ¿Qué otra cosa podría ser? La casa está vacía, salvo nosotros. ¿No sería mejor que subiera y comprobara que todas las ventanas están cerradas? Dijo ella nerviosa. Esta tormenta me da miedo. Por eso me apresuré a volver a tu lado, mi amor. No podía soportar la idea de que pasaras esta noche sola. Se rió horriblemente otra vez y miró a la muchacha que estaba a su lado. Me dije a mí mismo, no me espera de vuelta hasta mañana por la mañana. Sorprenderé a mi querida esposa y volveré a casa esta noche. ¿No fue amable de mi parte, Mary? Por supuesto que sí, Rupert, balbuceó ella. Muy amable de tu parte. Creo que subiré y me pondré una chaqueta. Tengo un poco de frío. Ella trató de levantarse, pero su marido la retenía con su brazo todavía, y de repente, el rostro de la mujer adoptó una expresión de terror tan lastimoso, que sin poder evitarlo, di un paso hacia adelante. La mujer miraba fijamente hacia la puerta, y tenía los labios entreabiertos, como si fuera a gritar, pero el hombre le tapó la boca con la mano libre y la obligó a ponerse en pie. Durante un momento o dos, ella se debatió débilmente, luego él la llevó a la fuerza, hasta colocarla detrás de la puerta abierta, cerca de mí. Podría haberlos tocado cuando pasaron, pero me sentí completamente impotente para moverme ni hablar. Instintivamente, supe lo que iba a pasar, pero no pude hacer nada más que quedarme de pie y mirar fijamente la puerta, mientras la muchacha, medio desmayada, se apoyaba contra la pared, y su marido permanecía muy quieto a su lado. Y así esperamos, mientras las velas titilaban en sus casquillos, escuchando los pasos que bajaban por las escaleras. 2 veces intenté gritar, pero 2 veces el sonido se apagó en mi garganta. Me sentí como uno se siente en una terrible pesadilla, cuando un hombre grita en voz alta y no emite sonido alguno, o corre a toda velocidad y sin embargo no se mueve. En esa pesadilla, yo no formaba parte de ella, era como si fuera el espectador de una tragedia inexorable, sin poder intervenir. Los pasos se acercaban. Cruzaban el pasillo lleno de telarañas, y al momento siguiente, vi a un joven, de pie en la puerta abierta. Mary, ¿dónde estás, querida? Entró en la habitación y miró a su alrededor. Y mientras estaba allí, con una mano en el bolsillo, y sonriendo alegremente, el hombre que estaba detrás de la puerta, extendió el brazo y lo agarró por el hombro. En un instante la sonrisa se desvaneció, y el joven se dio la vuelta, con el rostro tenso y duro. Aquí está tu amada, John Travis, dijo el marido en voz baja. ¿Qué quieres de ella? ¿Tú? La respiración del joven se aceleró un poco, mientras miraba fijamente al hombre mayor. Has vuelto inesperadamente, ¿no? Debí pensar que este es el tipo de maldita mala pasada de la que serías capaz. Sonreí involuntariamente. Esto era llevar la guerra al campo enemigo. ¿Qué haces en esta casa solo con mi esposa, John Travis? En la voz tranquila se había deslizado una nota de amenaza, y cuando miré al que hablaba, y noté que sus manos se abrían y cerraban con fuerza, me di cuenta de que iba a haber problemas. La vieja historia de siempre, pero, con razón o sin ella, con toda mi simpatía del lado de los pecadores. Tu esposa no te quiere, Rupert Carlingham, replicó el otro con vehemencia. Tú sabes que ella nunca te ha amado, tú sabes que siempre me ha amado a mí. ¿Por qué no la dejas libre de una vez,
como tantas veces te ha pedido? Sin embargo, ella es mi esposa, ante Dios y ante los hombres. Pero te pregunto de nuevo, ¿qué haces en esta casa mientras yo no estoy? ¿Esperabas que me quedara afuera durante la tormenta? Murmuró el otro. Por un momento, los ojos del hombre mayor brillaron, y pensé que iba a golpear al joven. Luego, con un esfuerzo, se controló, y su voz sonó amenazadoramente tranquila, cuando habló de nuevo. Mientes, John Travis. Sus ojos pensativos no se apartaron del rostro del otro. No fue ninguna tormenta lo que te trajo aquí hoy. Viniste porque sabías que yo estaba fuera, porque pensaste que no regresaría hasta mañana. Durante un rato permaneció en silencio, mientras la muchacha seguía acurrucada contra la pared, mirándolo con miedo, y el joven, dándose cuenta de lo inútil de seguir negando la evidencia, lo encaró con los brazos cruzados. En silencio, los observé desde la sombra que había detrás de la chimenea, preguntándome qué debía hacer. En una situación así, no hay lugar para ningún extraño, y mucho menos para un completo desconocido, y si hubiera consultado mis propias inclinaciones, habría abandonado la casa en ese mismo momento, y me habría aventurado bajo la tormenta, sintiéndome más seguro de lo que me sentía ahora en aquella casa. Llegué a ponerme de nuevo el abrigo, e hice un movimiento hacia la puerta, cuando la muchacha me miró, con tal agonía de súplica en sus ojos, que me detuve. Tal vez era mejor que me detuviera, tal vez, si las cosas llegaban a un punto crítico y los hombres empezaban a pelear, yo podría ser de alguna utilidad. Y en ese momento Rupert Carlingham echó la cabeza hacia atrás y estalló en carcajadas. La risa se repitió una y otra vez en la habitación, mientras la muchacha se cubría la cara con las manos y se encogía contra la pared, y el joven, a pesar de todo su coraje, retrocedía unos pasos. El hombre estaba loco, de eso no había duda, y la risa de un loco es quizá lo más terrible que un ser humano puede oír. Di un paso adelante rápidamente, me pareció que si tenía que intervenir, el momento ya había llegado. Creo, señor Carlingham, dije con firmeza, que una pequeña conversación tranquila sería beneficiosa para todos. Dejó de reír, y se quedó mirándome en silencio. Luego, sus ojos se apartaron de mi rostro, y se fijaron de nuevo en el joven. Era inútil, estaba ciego a todo, salvo a su propia rabia insensata. Y antes de que pudiera darme cuenta de su intención, saltó sobre el otro hombre. Jamás me divorciaré de ella, ¿me oyes? Gruñó, mientras agarraba con las manos el cuello de John Travis. No permitiré que vuelvas a acercarte a mi esposa. Las palabras se le ahogaron en los labios por el puño del joven, que le golpeó en la cara, pero el hombre parecía insensible al dolor, y no aflojaba su presión sobre la garganta del joven. Ambos hombres se balanceaban hacia adelante y hacia atrás, mientras los relámpagos, cada vez más débiles en la distancia, iluminaban de vez en cuando la habitación, añadiendo su resplandor a la débil luz de las velas. De repente, me di cuenta de que, si no intervenía, se cometería un asesinato, ante mis propios ojos. Lancé un grito y me adelanté, de algún modo debía separarlos. Pero luego me detuve de nuevo, y me quedé inmóvil. La muchacha había pasado por mi lado, con el rostro tenso y duro. Se dirigió rápidamente hacia un escritorio que había bajo la ventana, abrió uno de los cajones, y de él extrajo algo que sostuvo en su mano temblorosa. Era un abrecartas de filo largo y estrecho. De inmediato supe que se proponía, pero antes de que pudiera detenerla, ella se abalanzó sobre los dos hombres. Todo fue muy rápido, pero yo contemplé la escena, como si se desarrollara a cámara lenta. La mujer tropezando, con el brazo alzado y el puñal en la mano, el marido revolviéndose y apartándose justo a tiempo de esquivar el filo del cuchillo, la mujer cayendo sobre el cuerpo del joven. Se oyó un pequeño gorgoteo ahogado, y todos permanecieron en el suelo, paralizados por unos momentos. Luego, Carlingham se puso lentamente en pie, y la mujer se arrodilló junto a John Travis, que permaneció inmóvil, con el mango del cuchillo asomando por encima del corazón.
Fue entonces cuando Rupert Carlingham empezó a reír, mientras su esposa gritaba desesperada, apoyando la cabeza del joven sobre su regazo. De pronto enmudeció, levantó la cabeza y miró a su marido. Había tal dolor y desesperación en su mirada, que sé que nunca se borrará de mi memoria. Después, con un gesto rápido, tomó el cuchillo, lo volvió hacia sí misma y se lo clavó en el corazón. Acto seguido, se desplomó sin vida sobre el cuerpo de su amante. Durante lo que me pareció una eternidad, me quedé mirando aquel horror, incapaz de moverme o hablar. Luego volví los ojos hacia Rupert Carlingham, que estaba como petrificado, mirando con incredulidad el cuerpo sin vida de su esposa. Movía los labios, sin emitir sonido alguno, pero me pareció que repetía, una y otra vez, Mary, Mary, Mary. Entonces, sin poder soportarlo más, en un impulso loco e incontrolable, abandoné a toda prisa la estancia, salí corriendo por la puerta principal y bajé por el camino mal cuidado. Corrí sin detenerme por la ladera del valle, que conducía al promontorio, donde la lluvia me había alcanzado. Una vez allí, me detuve sin aliento. Vencido aquel pánico, que me había embargado ante aquella escena terrible, me sentí avergonzado de mí mismo. Sentía que, de alguna manera, yo era el culpable de la tragedia, que debería haber hecho algo, haber participado en esa terrible lucha. Y sin embargo, sabía que si volviera a presenciarla otra vez, actuaría de la misma manera. Me sentiría tan impotente para moverme, como me había sentido en esa lúgubre casa, con las velas titilando sobre la repisa de la chimenea, y los relámpagos destellando a través de la ventana sucia. Incluso ahora, parecía estar moviéndome en un sueño, y después de un rato, hice un esfuerzo decidido para recomponerme. «Volverás a esa casa», dije en voz alta. «Y te asegurarás de que ese muchacho y esa mujer estén verdaderamente muertos. Quizá solo están heridos y aún sea posible salvarlos. Eres un hombre adulto, no un niño miedoso. Volverás y averiguarás qué ha ocurrido con todos ellos». Y como si respondiera, una gaviota chilló discordantemente por encima de mi cabeza. Ni por 5.000 libras hubiera vuelto solo a esa casa, y cuando discutí conmigo mismo, y dije, «Eres un tonto y un cobarde», la gaviota chilló de nuevo en tono burlón, como si me diera la razón. «¿De qué hay que tener miedo?», grité. «Además, debo buscar ayuda». Había empezado a caminar mecánicamente, y pronto llegué a un camino, que en realidad era poco más que un sendero. Pero por allí transitaban seres humanos, y yo deseaba compañía humana en ese momento, la deseaba más de lo que jamás había deseado nada en mi vida. Me detuve con un escalofrío, consciente por primera vez de que tenía frío. Tenía que ir a algún sitio, hablar con alguien, y como si respondiera a mis pensamientos, apareció de repente un coche, a la vista, dando tumbos por la carretera. Dentro del automóvil, había un hombre de mediana edad y dos niñas de unos 10 años. Se detuvo inmediatamente al verme. «¡Por Dios!», gritó alegremente. «¿Está usted empapado? ¿Puedo llevarle a algún lado?». «Es muy amable de su parte», dije. «Quiero llegar a una comisaría de policía, lo más rápido posible». «¿La policía?», me miró sorprendido. «¿Qué ha ocurrido?». «Ha ocurrido una tragedia espantosa», dije. «En una casa donde viven un tal Rupert Carlingham y su esposa. Ella malhirió por accidente a un joven con un cuchillo, y luego se hirió a sí misma. Estaba preparado para que mi anuncio le sobresaltara, pero no para el efecto extraordinario que produjo». Con un grito de terror, las dos niñas se abrazaron, y el rostro rubicundo del hombre palideció. «¿Qué nombre dijo usted?», preguntó finalmente, con voz temblorosa. «Rupert Carlingham», respondí secamente. «Y el joven malherido se llamaba John Travis. Por cierto, quiero que un médico lo examine. Es posible que el cuchillo no le haya dado en el corazón. Por desgracia, creo que la mujer está muerta». «Oh papá, sigue adelante», imploraron las niñas,
y las miré con cierta sorpresa. Después de todo, un asesinato es algo terrible, pero me pareció que se estaban poniendo histéricas. Ocurrió en una tarde como esta, dijo el hombre lentamente. Había una tormenta como la que hemos tenido esta tarde, cuando pasó. ¿Qué quiere decir? Exclamé un poco irritado, pero él no respondió y se limitó a mirarme con curiosidad. ¿Conoce usted estos lugares, señor? Dijo finalmente. Es la primera vez que vengo aquí, respondí. Estoy haciendo un recorrido a pie por la región. Ah, una excursión. Bueno, soy médico, y a menos que se cambie de ropa rápidamente, predigo que su paseo terminará en una pulmonía. Ahora, póngase este abrigo y buscaremos una posada, con un buen fuego y una sopa caliente. Pero, aunque estaba ansioso por seguir su sugerencia, sentí que eso era más de lo que podía hacer. Es muy amable de su parte, doctor, dije. Pero, como usted es médico, debo pedirle que venga primero a ver a ese joven. Nunca me perdonaría que no estuviera muerto y no acudir en su ayuda. De hecho, he visto la muerte con demasiada frecuencia, como para no reconocerla, por eso sé que la mujer estaba muerta, pero es posible que el joven aún viva. Me interrumpí cuando una de las niñas se inclinó hacia adelante y le susurró algo a su padre, pero él se limitó a sacudir la cabeza y me miró con curiosidad. ¿No hizo ningún esfuerzo para impedir lo que ocurrió? Preguntó finalmente. Era la pregunta que tanto temía, la pregunta que sabía que, tarde o temprano, me llegaría. Pero, ahora que me enfrentaba a ella, no tenía una respuesta preparada. Solo pude sacudir la cabeza y balbucear confusamente. Parece increíble que un hombre de mi edad y experiencia le confiese esto, doctor, pero no lo hice. No pude. Estaba a punto de intentar separarlos, cuando la mujer... ¿Qué hizo? Fue una de las hijas, la que me lanzó la pregunta, tan de repente, que la miré con asombro. ¿Qué hizo Mary? Cogió un abrecartas y se abalanzó sobre los dos hombres que forcejeaban en el suelo, respondí. Rupert Carlingham tenía al joven agarrado del cuello, a punto de ahogarlo. Ella quiso herir a su marido para que dejase libre al joven, pero tropezó, y cayó sobre ellos de tal manera que el cuchillo se clavó en el pecho de John Travis. Horrorizada por lo que involuntariamente había hecho, y segura de que el chico estaba muerto, acabó con su vida en un acto de desesperación. Una vez más, las niñas se aferraron entre sí, temblando al oír mi relato. Yo me volví hacia el médico y le supliqué. Acompáñeme a la casa, doctor, no está lejos. Puedo mostrarle el camino. Conozco muy bien la casa, señor, respondió con gravedad. Luego, puso los brazos sobre el volante y se quedó sentado e inmóvil durante un largo rato, mirando fijamente el crepúsculo que se avecinaba, mientras yo me movía inquieto y las niñas susurraban entre sí. ¿Qué demonios estaba esperando ese hombre?, me pregunté. Después de todo, no era pedirle demasiado a un médico que me acompañara. Por fin se bajó del coche y se quedó de pie a mi lado en el césped. ¿Nunca ha estado aquí antes, señor?, preguntó de nuevo, mirándome fijamente. Jamás, respondí con cierta brusquedad. Y tampoco estoy deseando volver. Qué extraño, murmuró. Muy, muy extraño. Iré con usted. Por un momento habló con sus hijas, para tranquilizarlas y ordenarles que permanecieran dentro del coche. Luego, caminamos juntos por el césped mullido, hacia la casa que estaba junto al promontorio. Él no parecía estar de humor para conversar, y yo estaba demasiado preocupado con la tragedia como para charlar sin sentido. Pero me hizo una pregunta, cuando estábamos a unos 50 metros de la casa. ¿Y qué pasó con Rupert Carlingham? No lo sé, respondí. Quizás siga allí todavía. Pero el médico se detuvo y se quedó mirando la casa, mientras, una vez más, todo vestigio de color había abandonado su rostro. «Dios mío», murmuró, señalando hacia la casa. «Hay una luz en la habitación».
Una luz, allí, ¿no la ve? Dejé las velas encendidas, dije con impaciencia. En serio, doctor, supongo que no es frecuente que ocurran ese tipo de cosas por aquí, pero... Seguí caminando rápidamente, y él me siguió. En realidad, su actitud me estaba poniendo de los nervios, ya claramente desquiciados. La puerta principal estaba abierta, tal como la había dejado, y me detuve un momento en el pasillo lleno de telarañas. «Carlingham, ¿está usted ahí?», grité. Pero no obtuve respuesta. Lentamente, entré en la habitación donde yacían los cuerpos, pero me detuve en el umbral, mirando boquiabierto el suelo. Las velas aún brillaban en la repisa de la chimenea, los muebles estaban como los había dejado, pero del cuerpo de John Travis y de Mary Carlingham no quedaba ni rastro. Habían desaparecido por completo. Tampoco Rupert Carlingham estaba allí, ni se le oía en ningún otro lugar de la casa. «No lo entiendo, doctor», murmuré tontamente. «Los cuerpos estaban aquí. ¿Cree que Carlingham se los llevó?». El médico estaba en la puerta a mi lado, y de repente, me di cuenta de que sus ojos estaban fijos en mí. «No», dijo, y su voz era grave y solemne. «Los cuerpos estaban frente a la chimenea, con la cabeza cerca de esa silla, ¿verdad?». «¿Cómo lo sabe?», grité asombrado. Pero él respondió a mi pregunta con otra. «¿Nota algo extraño en esta habitación, señor?», preguntó. «¿En el suelo?». «Solo un montón de polvo», comenté. «Exactamente», dijo. «Y era de esperar que hubiera huellas en el polvo. Veo las suyas, cerca de la chimenea, pero no veo otras». Agarré su brazo, mientras comenzaba a entender lo que todo aquello significaba. «Dios mío», susurré. «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir», dijo con voz grave, «que los cuerpos sin vida de John Travis y de Mary Carlingham fueron hallados aquí. Y más tarde, Rupert Carlingham fue encontrado muerto, al pie del acantilado. De todo eso hace ahora 5 años, y ocurrió durante una tormenta, como la que hemos tenido esta noche». Yo no daba crédito a lo que el médico me decía. «Pero eso no es posible, doctor. Yo les vi, tan claramente como le estoy viendo a usted ahora». «Le creo. Es imposible que usted inventara algo así». «Entonces, ¿eran sus fantasmas los que tuve delante?», exclamé, sintiendo que se me erizaba la piel. «No lo sé. Yo soy médico, y como hombre de ciencia, todas estas cosas me son ajenas. Pero usted vio lo que vio. ¿Cómo es posible?». «Lo ignoro. Es como si, de algún modo, esa tragedia se hubiera escenificado de nuevo, con usted como testigo. Como si entre estas 4 paredes, esos hechos terribles permanecieran congelados en el tiempo, reproduciéndose una y otra vez». «¿Qué cree usted?». Yo solo pude encogerme de hombros, señalando mi incapacidad para dar alguna explicación racional a lo que había visto. Los dos permanecimos unos momentos en silencio, y luego salimos de la casa. La tormenta se había alejado, y la luna brillaba ahora intermitentemente entre las nubes. Mientras caminábamos hacia el coche, el médico me dio unas amistosas palmadas en el hombro, tratando de infundirme valor, aunque él mismo estaba muy pálido. «Vamos, amigo. Creo que los dos necesitamos tomar un buen trago». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.